Vamos a orar. Señor, nuevamente estando delante de tu palabra, quisiera pedirte, por favor, que nos permitas ver la grandeza de tu sabiduría, de modo que nosotros podamos ser uh, atraídos a ti, que nuestro corazón sea atraído a ti, que nosotros podamos contemplar el brillo de tu majestad y el brillo de tu sabiduría, de modo que te amemos y te adoremos como tú mereces ser adorado y amado. Señor, que cautives nuestros corazones con tu persona y que te amemos con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, estamos en la tercera sección de Marcos y estamos en la semana de la Pasión, después de entrar a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías, después de haber limpiado el templo o purificado el templo, como dijimos que nuestras Biblias dicen, y después de el Señor haber hablado la parábola de los labradores malvados, el Señor Jesús se encuentra nuevamente con algunos de los fariseos y esta figura que creo que no habíamos estudiado antes, que es la de los herodianos. Bien, este es un confrontamiento y como adelantábamos también la semana pasada, les decía que el capítulo 12 se trata mucho de eso, de confrontaciones que ha tenido el Señor Jesús constantemente, especialmente antes de morir. Pero no debemos de pensar que estas confrontaciones empezaron la semana de la Pasión. Estas confrontaciones empezaron desde que el Señor Jesús empezó su ministerio hace 3 años y se fueron intensificando con el tiempo, especialmente el tercer año de ministerio del Señor Jesús. De hecho, muchos pastores y muchos teólogos han llamado así el tercer año de ministerio del Señor como el año de la oposición, porque conforme pasa ese año, la oposición crece exponencialmente, o sea, crece de mucho y muy rápido. Así que estos 3 primeros relatos que nosotros tenemos después de la parábola de los labradores malvados nos enseñan a 3 diferentes grupos de líderes religiosos del tiempo, que son los más influyentes. Nosotros vemos aquí en el versículo 13 a los fariseos y a los herodianos. En el versículo 18 nosotros vemos a los saduceos, que vamos a hablar también de ellos después. Y en el versículo 28 nosotros vemos a los escribas hablando con el Señor Jesús. Así que nosotros vamos a estar hablando de estos 3 enfrentamientos, pero por hoy solamente nos vamos a quedar con el de la cuestión que tiene que ver del impuesto, del tributo, que se nos plantea desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Eso de fariseos, herodianos y Saduceos. Eran así como, perdón, grupitos. Son como grupitos religiosos, algunos, no son como grupitos, son grupitos religiosos, cada uno tiene su propia influencia, son como los partidos políticos, que sí tenían su influencia política en Israel, pero también especialmente en lo religioso. De hecho, no sé si se acuerdan del Sanedrín, que platicamos del Sanedrín, que era un grupo de 70 personas muy calificadas en cuanto a la ley. Bueno, parte del Sanedrín eran fariseos, otros eran saduceos, otros eran escribas, estaba el sumo sacerdote. Entonces, todos eran muy capaces. Así que, pues hay... Así como las iglesias aquí, perdón. No, todos son judíos. Todos son judíos, pero cada uno tiene una interpretación diferente del texto. Eso es lo único que difiere. Así que, y su práctica también es muy, muy diferente, la de todos esos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los fariseos y de los herodianos. La siguiente semana, como les decía, si el Señor nos permite, le avanzamos con los saduceos y con los escribas. ¿Sale? Vamos a explicar cuál es la función de cada uno y qué es lo que hace cada uno. ¿Sale? Hoy vamos a hablar de esta tentación que le hacen al Señor Jesús, porque sí es una tentación, pero también es una trampa. Pero ese no va a ser el enfoque de nuestro tiempo. Ese no va a ser el enfoque. El enfoque de nuestro tiempo va a ser poder contemplar la sabiduría de Jesús, que nosotros podamos ver el brillo refulgente de la gloriosa majestad de Jesús. Eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer hoy, ¿ok? Pero para poder ver ese brillo, nosotros vamos a tener sí que analizar un poquito la trampa y la tentación del Señor Jesús, ¿ok? Así que vamos a revisar primero entonces cómo fue preparada esta tentación para el Señor Jesús. Después vamos a ver la trampa que le tendieron al Señor Jesús y la tentación que le pusieron enfrente. Después vamos a ver cómo el Señor Jesús responde
Y al final vamos a dar unos 2 pasitos para atrás para contemplar todo el panorama y entonces nosotros podamos ver la sabiduría de Jesús, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces con la preparación de la tentación. En el versículo 12, la Biblia dice que los fariseos se fueron después de haber hablado con el Señor Jesús. De hecho, también estaban los escribas y los sacerdotes. Se fueron y dejaron al Señor Jesús. Pero ellos no se fueron en arrepentimiento y no se fueron para dejar en paz al Señor Jesús. Ellos se fueron para preparar su siguiente movimiento. La Biblia dice en Mateo 22:15, lo siguiente, que se fueron a consultar cómo sorprenderle, es decir, al Señor Jesús, en alguna palabra. Eso era lo que ellos se fueron a hacer. Se fueron a consultar. Hicieron otra vez como su team back y se pusieron ahí todos a platicar y a darse ideas. Y dice, termina el versículo 15 diciendo que enviaron a sus discípulos, a los discípulos del Sanedrín, con algunos herodianos. Y por lo que nos dice Marcos, estos discípulos eran fariseos. Como les dije, estos que consultaron fueron los del Sanedrín. Y vamos a darle una miradita un poquito más de cerca al Sanedrín rapidito. El Sanedrín, como les dije, era un grupo de 70 personas. Entre ellos escribas, fariseos, saduceos y muchos, y el sacerdote. Y eran el tribunal supremo y el concilio supremo de Israel en el Nuevo Testamento. Pero algo más que es importante decirles es algo que escribió la doctora Rebeca Denova. Estuve escribiendo un artículo de ella acerca de los fariseos. Ella tiene un doctorado en filosofía y es profesora emérita en la Universidad de Pittsburgh. Es una persona que sabe de este asunto. Ella escribió: el Sanedrín estaba formado por líderes que habían demostrado su capacidad para orar sabiamente. O sea, no nada más era que supieras mucho, sino que tú fueras una persona con un razonamiento bueno y capaz. Eso es lo que está diciendo ella, ¿ok? Así que, pues este Sanedrín, formado por alrededor de 70 personas, entre ellos fariseos, saduceos, escribas y el sumo sacerdote, pues no era un grupito cualquiera. Era un grupito de personas muy capaces académicamente, en su raciocinio, y como dice la doctora Rebeca, eran muy buenos para resolver cosas y obrar sabiamente. Y es que si lo vemos aquí, ahorita lo vamos a ver. Este grupito de personas, el Sanedrín, se fueron para consultar cómo iban a atrapar a Jesús, cómo iban a sorprenderle en alguna palabra o en lo que sea. Y fíjense que ellos de manera bien maquiavélica prepararon su trampa de esta manera. Lucas 20:20 dice que acechándole, así como un animal que está cazando a su presa, acechándole enviaron espías que simulasen ser justos para sorprenderle en alguna palabra y entonces ellos pudieran entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Ellos estaban buscando la manera de matar al Señor Jesús. Y así fue como esto se fraguó. Entre un montón de personas que odian a Jesús de la manera más hipócrita y más maquiavélica posible, ellos le echaron un montón para ver cómo le iban a hacer y presentar ante él una mentira, enviando espías que parecieran ser justos y ver cómo podían prender al Señor Jesús. Esta es la trampa. Escúchala, está en el versículo 14. Ya que vimos cómo se preparó, vamos a ver la trampa entonces. Dice el versículo 14, viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. La pregunta es entonces, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Damos o no damos? Y aquí, esta es una alianza. Lo primero que vamos a decir de esta trampa es que se hizo con una alianza medio rara, porque los fariseos eran muy cuidadosos de guardar la ley, de hacer todo lo como la Biblia decía. Los fariseos no estaban muy felices con el gobierno de Roma, de hecho odiaban ese gobierno. Pero los herodianos sí estaban muy felices con el gobierno de Roma. De hecho, cuando Roma conquistó Israel, se empezó a infiltrar la cultura griega y paganismo, y los herodianos estaban bien con eso. Los fariseos no.
Ellos pensaban que todos debían de guardar lo que la Biblia decía y que el Antiguo Testamento era la ley que debía de normar Israel. Los herodianos no. Herodianos eran un grupo de personas que apoyaban el gobierno de los Herodes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Herodes el Grande, que andaba matando a sus hijos, y Herodes Antipas, que se casó con la mujer de su hermano? Bueno, estos Herodes no eran israelitas, pero eran los reyes. Según lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, los reyes eran israelitas, ¿verdad? Lo que pasó es que el gobierno romano quitó a esos reyes israelitas y puso gobernadores y reyes paganos. Los herodianos estaban felices con eso, los fariseos no. Ellos pensaban que el reino debía de ser de alguien que fuera descendiente de David, así como Dios lo dijo. Entonces, los fariseos y los herodianos siempre estaban de pique. No se gustaban, no se juntaban, pero hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Vamos a juntarnos, vamos a unir fuerzas para atrapar a Jesús, que nos está molestando y a ti y a mí. La trampa también es una trampa que, aparte de una alianza, es una trampa que está llena de hipocresía. Fíjense cómo le hablan los fariseos al Señor Jesús. ¿Ustedes habían escuchado a un fariseo hablarle así al Señor Jesús en lo que llevamos de Marcos? Nunca, ¿verdad? Fíjate cómo le dicen, maestro, tú tienes la autoridad de enseñarnos. Dinos, enséñanos. Sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, lo que están diciendo aquí tal vez no está muy claro en español, pero lo que están diciendo es, tú no haces excepción de personas. O sea, tú hablas igual, no importa si está el rey aquí a un lado o si está la persona más pobre, tú eres el mismo con todos. Tú no te cuidas de las personas que están enfrente de ti. Sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Todas estas cosas son ciertas. Todas son ciertas de Jesús. Todas. Eso es lo que la mayoría de la gente pensaba también. El problema es que ellos no lo pensaban. Ellos pensaban que Jesús era un farsante y que era un mentiroso y que él no era el Mesías. Así que ellos llegan con adulaciones para que su trampa funcione. Y hay otro dicho que dice que es mejor cazar moscas con miel que con vinagre, ¿verdad? Entonces, ellos presentan así su trampa para que funcione. Y es que las trampas funcionan así. Las trampas tienen que estar escondidas. Si están a la vista, pues ¿cuál es el punto? Nadie va a caer ahí. Esta trampa se escondió con adulación y con elogios. Y esta es la trampa. ¿Es lícito dar al César o no? ¿Damos o no damos? Fíjate cómo preguntan ellos. ¿Es lícito? O sea, ¿sí nos es permitido? Así como si ellos de verdad quisieran saber y hacer lo correcto, como si ellos de verdad les importara eso. Dicen, oye, ¿sí podemos? ¿No podemos? Explícanos. Ahora, aquí está la trampa. Esta es una trampa muy astuta. Porque si el Señor decía que sí, la gente iba a odiar a Jesús. La mayoría de los judíos no querían dar ese impuesto, porque ese impuesto era un recordatorio de que habían sido conquistados y dominados por el Imperio Romano. Y ellos esperaban que el Mesías los liberara, no que apoyara al gobierno. La gente iba a decir, pues ¿cómo va a ser este el Mesías? Pero también si decía que sí, si eso no pasaba, Jesús iba a ser desprestigiado de una manera grande, porque la mayoría de los judíos, como les dije, no estaba de acuerdo con el tributo. Y es que el tributo, si nosotros leemos el relato de Lucas, era un denario. Y dijimos que el denario era el salario de un día. Imagínate que nosotros pagáramos así impuestos al año, que nomás fuera tu salario de un día, el impuesto de todo el año. Estaría bien padre, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Pero la moneda tenía una inscripción y tenía un sello. Tenía la cara de Tiberio César, que era el emperador gobernante en ese entonces. Aquí nada más para hacer una aclaración, César no es un nombre, es un título, ¿ok? Es el título del emperador. Entonces Tiberio César era el emperador y la moneda tenía una inscripción que decía César Augusto Tiberio,
hijo del divino Augusto. El primer César, Augusto, pues tuvo este hijo que se llamaba Tiberio. La inscripción literalmente hacía Tiberio el Hijo de Dios. Y en Roma había una religión que de hecho sí, así es, aunque muchas personas piensan que no, pero sí, se elevaba al emperador al rango de divinidad. Pues muchas personas adoraban al emperador, como si fuera un dios. Para un fariseo y para un judío, pues esto obviamente choca en su cabeza completamente, porque ellos sabían que debían de adorar y amar con todo su corazón, mente, alma y fuerzas a solo un Dios, a Jehová el Señor. Entonces, para ellos dar el impuesto pues no era algo así como que muy bien visto. De hecho, las personas cuando pagaban sus impuestos lo hacían con la moneda judía. Esa moneda no tenía ninguna inscripción ni nada. Nada más daban su equivalente al denario y se acabó el problema. Así que si Jesús decía que sí, pues ¿cómo vas a apoyar esa idolatría, Jesús? ¿No se supone que tú eras el Mesías y que venías a liberarnos? Queda eliminado como Mesías. Si decía que sí. Pero si decía que no, entonces los judíos podían acusar a Jesús de obrar en contra del emperador. Y eso se castigaba con la muerte. La traición al imperio se castigaba con la muerte. Y aquí hay algo interesante que decir acerca de los herodianos. Yo me imagino que si un fariseo iba a acusar a un judío que hizo algo contra el emperador, tal vez no iba a quedar o no iba a ser muy creído por ser fariseo, porque ellos odiaban el gobierno. Pero si un herodiano iba y lo decía, entonces había mucha más credibilidad, porque los herodianos sí apoyaban el gobierno. Entonces, aquí está la manipulación de esta trampa. Fíjate que nada más tiene dos opciones. No le dan opción a Jesús para más. ¿Sí damos o no damos? ¿O tú qué piensas? O es sí o es no. Y se deja a Jesús como en como acorralado, ¿no? Por todos lados. ¿Qué va a hacer? Tiene que dar una respuesta. No puede rehuir la respuesta. Es una pregunta completamente válida, ¿no? De alguna persona que de verdad quiera saber la verdad. Cuando yo estaba leyendo me acordé de mis tiempos de la universidad. Y me acordé de una maestra mía que me pidió leer un libro que se llama El arte de la guerra, de un señor que se llama Sun Tzu. ¿Han escuchado de ese libro? Es un libro viejísimo, pero que se sigue recomendando incluso en nuestros días por la sabiduría que contiene. Sabiduría. Pero tiene que ver con la guerra. Y déjenme leerles algunas cosas. Yo sí leí el libro, déjenme leerles algunas cosas que dice El arte de la guerra de Sun Tzu. Dice, escucha, debemos fingir debilidad para que el enemigo se pierda en la arrogancia. ¿Verdad que sí? Esos fariseos eran buenos en el arte de la guerra. Dice también Sun Tzu en su libro, debemos llevar a nuestros enemigos al punto donde no puedan salir y morirán antes de poder escapar. ¿Sí damos o no damos, Jesús? Así, simple. ¿Sí o no? Nomás dinos. Y la última dice, si utilizas al enemigo para derrotar a tu enemigo. ¿Para qué? Para derrotar a tu enemigo, entonces serás poderoso. Y eso era exactamente lo que los judíos querían hacer. Usar a su enemigo para derrotar a su enemigo Jesús, ¿verdad? Como dijimos, su intención era encontrar alguna falta en Jesús para que ellos pudieran entregarlos al poder y la autoridad del gobernador, como dice Lucas. Esta es una trampa buenísima, muy bien hecha. Hay que darles crédito por eso, sí le echaron ganas. Hay que dejarles mucho crédito por eso, sí le echaron ganas. Y aquí está la respuesta del Señor Jesús. Está en el versículo 15, dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y saben que eso es algo muy magnífico de Jesús. Juan 2:25 dice que él sabe lo que hay en el corazón de la gente, sin necesidad de que ellos se lo digan. De hecho, lo vimos hace algunas semanas cuando hablábamos de este paralítico que bajó del techo y que ellos empezaron a
a razonar en sus corazones, ¿y por qué este perdona pecados? Y el Señor Jesús se dio cuenta de eso. Nadie se lo dijo. Esto es algo muy magnífico del Señor Jesús, que Él sabe el corazón de todos. Y conociendo que ellos eran unos hipócritas, les dice, ¿por qué me tientan? Y fíjense, algo muy interesante de esta pregunta del Señor Jesús es que esa palabra tentación, ¿por qué me tientan?, es la misma que se usa en el Evangelio de Mateo cuando hablan acerca de la tentación de Satanás. Es exactamente la misma palabra. El Señor Jesús les dice, ¿por qué me tientan? Son unos hipócritas. Ese fue el punto constante de quiebra entre el Señor Jesús y ellos. Y nada más para como un extra, quiero leerte lo que dice Mateo 23. Porque después de estas 3 historias que nosotros tenemos en Marcos, de las que les hablaba hace un ratito, el Señor Jesús empieza a hablar en el relato paralelo de Mateo con los fariseos. Y mira lo que dice Mateo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Versículo 3. Versículo 13, ay de ustedes vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículos 16, ay de vosotros, guías de ciegos. Versículo 17, insensatos y ciegos. Versículo 19, necios y ciegos. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 24, guías de ciegos. Versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán la condenación del infierno? Ese fue siempre el punto de quiebre entre el Señor Jesús y los fariseos y los religiosos del tiempo. Siempre fue. Y todavía lo trae. Entonces, en esta respuesta, lo primero que hace el Señor Jesús es revelar su corazón. Revelar es descubrir lo que está oculto. Eso es lo que hace primero. Revela el corazón de ellos. Lo segundo que hace es que revela su ignorancia y su necedad, su falta de sabiduría. Porque el Señor Jesús les pregunta, bueno, ¿y de quién es la inscripción? Pues me los imagino, dicen, pues del César. Pues dale al César lo que es del César. Si el impuesto es del César, pues dáselo. ¿No? Está simple. Dale a Dios lo que es de Dios. Y lo tercero que hace el Señor Jesús es revelar su sabiduría. Con 16 palabras. Y tú las puedes contar en tu Biblia. Son 16 palabras lo que usa el Señor Jesús. Eso bastó para destruir horas de planeación de los 70 eruditos más capaces de Israel, de las alianzas más incómodas del mundo, de trabajo en equipo, de palabras medidas milimétricamente con el fin de adormecer el corazón del Señor Jesús y llenarlo de orgullo. 16 palabras y 3.8 segundos. Sí, medí cuánto tarda una persona en decir esas palabras. 3.8 segundos. Eso fue todo lo que el Señor necesitó para terminar con este plan maquiavélico medido milimétricamente para poder atraparlo. El plan era buenísimo. Les decía, hay que darles crédito. El único problema es que se lo hicieron al Señor Jesús. Ese es el único problema. Ahora, ya vimos todo esto. Les decía, vamos a ver cómo se preparó la trampa. Vamos a ver la trampa misma. Y después vamos a ver la respuesta del Señor. Y después vamos a dar 2 pasitos para atrás. Para intentar ver todo este panorama y que nosotros podamos obtener lo que necesitamos. Yo les decía al principio que el punto de esto no es explicarles la trampa y hablar de lo inteligentes que eran los fariseos y los saduceos, sino que ver
nosotros pudiéramos ver la sabiduría y el conocimiento del Señor Jesús, y que nosotros pudiéramos ser atraídos hacia eso. Al dar estos 2 pasos hacia atrás, nosotros debemos de pensar en la respuesta de los fariseos y de los herodianos y en nuestra respuesta. Marcos 12:17, al final del versículo 17, al final de este relato, dice: y se maravillaron de él. Así termina el relato, con ellos maravillándose. El literal en griego es que ellos no salían de su asombro. Sí, se quedaron con la boca abierta, los ojos cuadrados y de a 6. Se quedaron, no podían, todas esas juntas al mismo tiempo, no podían asombrarse más. Lucas 20:24 dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino maravillados de su respuesta, se callaron. Así los dejó. Todas esas horas de planeación maravillosa y sí, le vamos a hacer así. En 3.8 segundos se terminó y no pudieron hacer más que callarse. Entonces, lo que debemos de aprender de esto es que son 2 cosas. El Señor Jesús, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, esa fue la enseñanza. Y esa es la enseñanza para ti y para mí también. La verdad es que nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades con el gobierno. Así como la iglesia es una institución ordenada por el Señor, ¿saben qué? El gobierno también. Ustedes van a decir, no. Sí. Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La función de la iglesia y del gobierno son completamente diferentes. No se deberían de mezclar la iglesia y el gobierno para nada. Nosotros en México ya lo pasamos, ¿verdad? Cuando los sacerdotes eran los gobernantes de todo y tenían todo, ¿verdad? Y no está bien. Pero el gobierno sí es un instrumento que Dios ha establecido para nuestro bien, para que vivamos quieta y reposadamente, dice su palabra. Por eso debemos de orar por los reyes y por los que están en autoridad. Así que, pues a nosotros nos toca cumplir con lo que el gobierno dice, pero hay una excepción. Hasta que el gobierno nos pide hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Eso es todo. Así que nosotros deberíamos de hacer las cosas bien, como el gobierno las pide. Y cuando yo leí esto, mi corazón se empezó a quejar. La hermana que trabaja en la escuela no les dejará mentir. Yo a veces me quejo por pagar mis impuestos. Es que me quitan mucho. Es que el gobierno. Ese es Carlos, ¿sale? Pero hay que darle al César lo que es del César. Simple. Hay que hacer lo que nos toca con el gobierno. Sí quitan mucho. Sí quitan mucho. Por eso les dije que el primero en respingar fui yo, ¿vale? Pero debemos de crecer en eso también. Si el gobierno nos pidiese algo que es incorrecto, entonces sí, no debiéramos de seguir. ¿Y saben qué? El año que viene es un año electoral y yo creo que pocas veces nos han enseñado en la iglesia cómo nosotros deberíamos de relacionarnos con el gobierno. Porque que seamos cristianos no significa que estamos emancipados de eso y que allá es su rollo y nosotros acá. La verdad es que no. Ojalá en un tiempo más adelante nosotros podamos profundizar más, pero por ahora lo único que vamos a decir es que debemos de cumplir con el gobierno. Y número 2, denle a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿y qué es de Dios? ¿Qué debiera yo de darle a Dios? ¿Qué se merece Dios de mí? Lo menos que el Señor se merece de nosotros es sumisión completa a Él. Eso es lo menos. ¿Y saben qué? El problema con los fariseos era ese precisamente. Que ellos no amaban al Señor, ni se sometían al Señor, ni eran fieles al Señor, ni nada. Ese era su problema. ¿Y saben qué? Ese es el problema de muchos que se llaman cristianos a sí mismos hoy también. Se llaman cristianos, van a la iglesia, pero cuando llega la hora de decidir sobre su vida, ellos
Ni aman a Dios, ni temen a Dios, ni obedecen a Dios. ¿Saben qué? Aunque el Señor fue maravillosamente sabio en aquella ocasión, y aunque los fariseos y los herodianos no pudieron decir nada en su contra, eso no los limitó a ellos el día de la crucifixión del Señor de acusarlo falsamente, de acusarlo de prohibir dar tributos al César. Y ustedes van a decir, ¿a poco sí? En Lucas 23:2 están diciéndole al gobernador Poncio Pilato, prohibió que nosotros diéramos el tributo al César. Una mentira terrible. Y debemos de pensar en la respuesta de ellos, porque una de las grandes muestras de que alguien no es salvo es su continuo pecado sin arrepentimiento alguno. No se arrepienten. Están ahí, lo siguen haciendo, lo seguirán haciendo. Y de hecho, cuando el Señor Jesús se fue al cielo, los fariseos y los sacerdotes siguieron persiguiendo a la iglesia y a los seguidores del Señor Jesús. Ellos nunca se arrepintieron. Y esa es una gran señal de que una persona de verdad no es salva. No importa si está metida en el templo todo el día, no importa si sabe todos los himnos o si se sabe los versículos de la ofrenda, no lo es. El Señor Jesús dijo que nosotros los conoceríamos por sus frutos. Y nosotros no esperamos peras de un manzano, ¿verdad? Los conocemos por sus frutos, no se recogen uvas de los espinos. Así que nosotros deberíamos de pensar seriamente en eso. Y nosotros también deberíamos de ayudar a aquellos que se creen religiosos a que vean que no es verdad. Así no es como la salvación funciona. Ahora pensemos en nosotros, ya que nosotros hemos pensado en la respuesta de ellos, pensemos en nosotros. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús no necesitó que los fariseos y los herodianos le revelaran su plan? Él ya sabía que eran hipócritas y que lo estaban tentando. Lo sabía todo. ¿Y sabes qué? Él conoce todo de ti y de mí. Todo. Todo. Nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo lo que los demás no ven y que tal vez tú has escondido, Él sí lo ve. Y lo ve claro, como si fuera mediodía. Claro. No hay nadie que pueda sorprender al Señor Jesús. El Señor Jesús nunca va a decir, mira, sí es cierto. Nunca nadie lo va a dejar perplejo. Es que Él no es como nosotros. En nuestra vida nosotros tenemos situaciones que de repente nos desbalancean muy feo, ¿verdad? Porque la verdad no las esperábamos. El Señor Jesús no. Él ve todo. Él ve todas las acciones, todas las actitudes, y Él las entiende todas. Todo desde su origen hasta su fin. Todo. El Señor Jesús es así. Constantemente en los evangelios nosotros vemos a Jesús consciente y con la certeza de lo que va a suceder y de lo que hay en la mente y en el corazón de la gente, como leímos hace ratito en Juan 2. Incluso si las personas van a creer o no van a creer, el Señor Jesús lo sabe. Y nosotros podemos revisar esto en Juan 18:4 y Juan 6:64. El Señor Jesús sabe todo lo que va a pasar, incluso quién va a creer y quién no. Así que la pregunta que queda para nosotros, o que tal vez ustedes tengan y dicen, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué nos dices esto a nosotros? ¿Cuál es el punto de todo esto? Ya sabemos que el Señor Jesús sabe muchas cosas, ¿para qué no lo recuerdas? Bueno, porque el Señor Jesús dijo algo muy importante en Juan 13:19. ¿Puedes buscarlo, por favor? Aquí yo sí quisiera que tú me acompañaras a Juan 13:19. Ay, me pasé a Mateo. Juan 13:19. Y que si todavía tienes tu plumita o un marcatextos o lo que sea que tengas, por favor resáltalo como un recordatorio para ti. Juan 13. Estoy en el 3.
Juan 13, 19. ¿Están listos? ¿Sí? Ok. Dice así la palabra de Dios. Desde ahora les digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Desde ahora les digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y esto es súper relevante para los judíos del tiempo. ¿Saben por qué? Porque yo soy es el nombre con el que Jehová se reveló a Moisés. En Éxodo 3:14, Moisés le pregunta al Señor, si les digo que si ellos me preguntan que quién me envía, ¿qué les digo? Y el Señor les dice, dile que yo soy te envío. Entonces lo que está diciendo Jesús básicamente es que Él despliega esta sabiduría que incluso prevé lo que va a venir para que tú creas que Él es Dios. Esa es la razón de por qué el Señor Jesús hizo estas cosas y la razón de por qué están escritas. Para que cuando sucedieran, tú creas que Él es. Ese es el nombre del Señor Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Es increíblemente relevante para nosotros. Entonces la comprensión de su sabiduría debería de hacernos adorarle con humildad. Adorarle con humildad. Pero la verdad es que meditamos bien poquito en ello. Y a veces no meditamos nada en ello. Meditar no es así como los monjes tibetanos que se cruzan de piernas y están ahí y pon tu mente en blanco. Meditar es darle la vuelta, usar tu capacidad mental para darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Como cuando sacábamos una mala calificación y no le queríamos decir a nuestros papás. Estamos piense y piense cómo le decíamos. Eso era meditar. Estabas meditando en la mejor solución. El Señor desea que nosotros le conozcamos y nosotros deberíamos de meditar en eso, cierto. Pero una de las razones que pienso yo de por qué la gente no medita en eso es por temor. Porque el Señor sabe. Sabe lo que has hecho. Sabe lo que has escondido. Él lo sabe todo. Y algunas personas quisieran que eso no existiera de Dios. Que Él no fuera el testigo de lo que ellos han hecho. Y que Él no fuera el juez de sus acciones, que con tanto esfuerzo esconden. De hecho, eso fue lo que dijo el señor Arthur Pink en uno de sus libros que se llama Los atributos de Dios. Hablando de la sabiduría y la omnisciencia de Dios, Arthur Pink dice, desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Pero para estos que esconden de Jesús y que no se arrepienten como los fariseos, yo pienso que para ellos lo único que resuena de la palabra de Dios es el Salmo 98. El Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tus ojos. El Señor ve todo, todo, lo conoce todo, las intenciones de tu corazón. Su palabra dice que incluso antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la sabe toda. Que Él conoce cuántos cabellos tenemos. Él sabe todo, todo de nosotros. Ay, hermanos, sin duda la medida del conocimiento y la sabiduría de Jesús para nosotros son la garantía de su divinidad. Es cierto. Es cierto. Nadie podría saber nada así más que el Señor Dios Todopoderoso. Aún así, ¿saben qué? No hemos dicho nada de la sabiduría del Señor Jesús hasta que nosotros digamos lo que dice Mateo 11:27. Mateo 11:27 registra las palabras del Señor Jesús diciendo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. La gema más brillante de la corona de la sabiduría del Señor Jesús es su conocimiento sobre el Padre. Nadie más lo ha hecho, nadie más lo sabe. Nadie
puede decir nada más grande, más excelso, más maravilloso, ni más deslumbrante. Todo el conocimiento del universo son las vocales comparados con la sabiduría y el conocimiento de Cristo acerca del Padre Celestial. La sabiduría de Cristo radica precisamente en que Él conoce al Padre de verdad. Y lo maravilloso del Señor Jesús es que Él nos ha revelado a su Padre. Todas esas cosas que están encubiertas de Él o que estaban anteriormente, Él nos las muestra con toda libertad. Así que, ¿cuál es la conclusión para nosotros? ¿Qué deberíamos de hacer o qué deberíamos de pensar? Bueno, primero, que nosotros nos inclinemos en adoración reverente al Señor. Muchas veces nos admiramos de lo que saben las personas, ¿verdad? Especialmente personas que saben mucho en cierta área, de robótica, de ingeniería, de cocina, de mecánica, no sé. Incluso lo que vemos de otros hermanos en internet, de pastores que son súper inteligentes, súper listos, que dicen, híjole, yo como quisiera saber cómo él sabe. Pero ese brillo es como una luneta de diamantina, comparados con el sol resplandeciente de la sabiduría del Señor Jesús. Así que Jesús es el único digno de nuestra admiración, es el único digno de nuestra confianza. Nosotros confiamos en Jesús porque Él sabe todas las cosas. Nosotros descansamos en eso. Solo Él es digno de nuestro amor y de nuestra confianza. Solo, como dijeron los fariseos, solo Él nos enseña el camino de Dios en verdad. ¿Se acuerdan que eso fue lo que dijeron los fariseos en Marcos? Enseñas el camino de Dios en verdad. Y solo Él lo hace. Así que nuestros corazones le amen más y que le adoren con sinceridad es un fruto de contemplar su sabiduría. Número 2. Si tú piensas, híjole, es que si es así como tú dices, pues yo no me tengo que ir hasta antes de ser cristiano. La semana pasada yo he hecho un montón de cosas y he pensado un montón de cosas. O sea, estoy seguro que el Señor Jesús está molestísimo conmigo. Cuando eso sea así, o cuando te falte consuelo, o te llene desconfianza, piensa que Él conoce todo. De verdad lo conoce todo. ¿Te acuerdas lo que leímos hace ratito en el Salmo 103 acerca del conocimiento del Señor? Escucha. Salmo 103 del 12 al 14. No lo tengo apuntado aquí y no me lo sé muy bien de memoria, pero sí se los quiero leer. Salmo 103, 12 y 14. Escucha. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe lo que eres. No necesitas pretender nada. Y Él está dispuesto a perdonarlo. Confía y descansa en que Dios sabe todas las cosas. Él las sabe. Él sabe todo y ha muerto en la cruz para perdonar todo. Y número 3, cuando hayas fracasado en tu día, cuando tus acciones hayan sido todo menos cristianas en el trabajo o en tu casa, encontramos motivos para orar en la sabiduría de Dios y en su conocimiento de todo. De veras. No sé si sabes esta historia, pero en Juan 21 ya resucitó el Señor Jesús y de repente está con el apóstol Pedro y le dice, oye Pedro, ¿me amas? Esa pregunta, híjole, ponía el dedo así en la llaga, porque antes de morir el Señor Jesús había escuchado de Pedro que él lo amaba y que él iba a ir a la muerte con él.
y lo negó 3 veces. Entonces Jesús le dice, oye Pedro, ¿sí me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Ok, cuida a mis corderos. Pero Pedro, ¿sí me amas? Señor, pues sí te amo. Es ok, cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y cuando nosotros vemos nuestro comportamiento y escuchamos la voz del Señor Jesús también decir, oye, ¿sí me amas? Podemos confiar como el apóstol Pedro y decir, Señor, pues tú sabes todas las cosas. Tú sabes que sí te amo. Tú lo sabes. Tú sabes todo. Así que podemos confiar en la omnisciencia del Señor. Podemos admirarle. Podemos seguirle con confianza. Primera a los Corintios 1:24 dice que Él es la sabiduría de Dios. Literal, Cristo es la sabiduría de Dios. Y nosotros podemos admirarle y seguirle y amarle, porque como dice Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Y en este pequeño relato de Marcos nosotros tenemos en inglés se dice glimpse, una miradita, un destello de la majestad y el brillo de la sabiduría del Señor Jesús. Chiquita. 3.8 segundos de ver cómo el Señor Jesús descontrola y deshace la sabiduría más grande de la nación. Así de pesado está el Señor Jesús. Y así de pesado debería de ser nuestra admiración y nuestro amor por Él. Porque Él es sabio. Porque Él es bueno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por lo que nos muestras de ti. Te damos gracias por tu amor. Y te damos gracias por tu sabiduría inmensa. Señor, que siempre podamos confiar más en ti. Menos en nosotros. En tu palabra que nos redarguye, que nos enseña, que nos corrige, que nos prepara para toda buena obra y que es suficiente para nosotros. Que confiemos en ella por una sola razón, porque tú la has dicho. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Señor Jesús, enséñanos a seguirte obedientemente, con alegría. Te lo pedimos en el nombre tuyo. Amén.